SER Podcast. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena SER, Código de Barras, con Fernando Bayo. El spam telefónico se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para miles de consumidores y consumidoras. Lo sabemos bien en este programa donde son habituales las llamadas de protesta. Me llaman todos los días, es que tengo las llamadas registradas. Me llamáis muchas veces y encima tengo dos teléfonos, el de empresa y el personal. Imagínate las llamadas que solemos tener a la semana. Hoy vamos a conocer en qué consiste la última normativa del gobierno que busca prohibir parcialmente esas llamadas comerciales y vamos a aprender algunos trucos para sortear a los vendedores más insistentes. También vamos a hablar de calor, porque dice la EMET que este verano va a ser tórrido, especialmente en el litoral mediterráneo y en los archipiélagos. Nada nuevo bajo el sol, pensarán muchos, pero lo cierto es que el calor, como la suerte, va por barrios. Que además de que el calor se concentra en estos barrios, la mayoría de estos barrios, en su origen fueron muchos de ellos concebidos como zonas de vivienda social, y a día de hoy también se concentran las zonas con una renta especialmente baja y zonas, por tanto, donde hay una mayor vulnerabilidad. Y vamos a averiguar a qué se debe el boom de la venta de las bicicletas eléctricas, quién las compra y qué ayudas públicas reciben para animarse a pedalear. ¿Cambiaría usted su coche por una bicicleta? Esto es Código de Barras. Empezamos. España lideraba hasta hace poco más de un año el ranking europeo del spam telefónico, con un promedio de 17 llamadas indeseadas al mes. Un asunto que, como bien sabemos, provoca molestias, quejas y miles de reclamaciones a consumo cada año. Pocas veces en este programa podemos dar buenas noticias a los y las consumidoras, pero esta vez sí podemos decir que desaparecen las llamadas comerciales, al menos las que se realizan desde teléfonos móviles. Adela Molina, compañera de la sección de Economía, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Fernando? Explícame bien, por favor, ¿cómo es esto de que han quedado prohibidas desde hace ya una semana las llamadas comerciales indeseadas desde números de teléfono móvil? Mira, desde el pasado sábado, hace poco más de una semana, están prohibidas las llamadas comerciales desde números de teléfono móvil. Las empresas que incumplan esta norma se arriesgan a una multa de hasta 2 millones de euros, ninguna broma. Estas dos medidas están incluidas en el plan antiestafa que el gobierno puso en marcha en marzo y para las que daba un plazo de 3 meses, por eso han entrado en vigor ahora. Como digo, ya no podremos recibir llamadas comerciales desde móviles, las empresas tendrán que llamarnos, en los casos en los que hayamos dado el consentimiento, desde números de teléfono identificables, ya sean con el prefijo provincial que corresponda o incluso desde un número 800 o 900, de manera que sabremos de manera más clara quién nos está llamando. La orden contempla multas millonarias, como te comentaba, pueden llegar a ser de hasta 2 millones de euros para quienes incumplan y sigan utilizando números de teléfonos móvil para estas llamadas. Además, las operadoras de telefonía van a estar obligadas a bloquear tanto las llamadas como los SMS que se envíen desde el extranjero, simulando haber sido enviadas desde España para, intentar estafarnos. La clásica de el príncipe nigeriano o mamá, que me han robado el móvil, mándame por aquí algo de dinero, ¿no? Adela, entonces esta medida digamos que está orientada sobre todo a evitar el fraude telefónico. ¿No se van a acabar entonces las llamadas indeseadas con fines comerciales? No del todo, desgraciadamente. Sí que las va a limitar, pero aún podremos seguir recibiendo llamadas comerciales desde números fijos. Por ejemplo, el gobierno, en concreto el Ministerio de Consumo, está trabajando en cualquier caso ya en una reforma para proteger aún más a los consumidores de estas llamadas spam. Lo está haciendo introduciendo una enmienda en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que está en tramitación en el Congreso, para que las empresas estén obligadas a identificar claramente estas llamadas comerciales. Los detalles los daba aquí en la SER el ministro de Consumo, Pablo Ustinduy. Primero vamos a incluir un código telefónico, un prefijo para todas las llamadas comerciales, para que estén todas identificadas y para que las compañías de telecomunicaciones bloqueen cualquier llamada de una empresa que no tenga ese código. Es decir, habrá un código para todas estas llamadas comerciales, el 907 por poner un ejemplo, y las que no estén identificadas con este código
podrán ser bloqueadas. Si no tienen un 907 y son llamadas comerciales, las empresas telefónicas tendrán que bloquearlas. Consumo ha introducido además otra enmienda para declarar nulos todos los contratos que se suscriban a través de llamadas telefónicas no consentidas y para obligar a las empresas a renovar cada 2 años el consentimiento que damos los usuarios para recibir estas llamadas. Es decir, no vale que porque una vez digamos que sí, ya estemos de por vida condenados a recibir llamadas spam. ¿Y las asociaciones de consumidores qué dicen al respecto? No sé si estarán satisfechos, medio satisfechos o decepcionados con la medida. Bueno, aplauden la medida, pero creen que puede irse todavía más allá. Asociaciones como Facua, por ejemplo, creen que la legislación tiene todavía margen para ser más restrictiva y proponen al Gobierno que puedan indemnizarse a los consumidores afectados por el spam telefónico. Rubén Sánchez es su secretario general. Si se establecen protocolos de indemnizaciones, los consumidores también serán más conscientes de sus derechos en ese sentido y se tendría que establecer también que las empresas, cada vez que procedan al alta de un cliente, le notifiquen que en el caso de que fuera fruto de una llamada spam, de una llamada no solicitada expresamente, tendrían derecho tanto a la anulación del contrato sin pagar ninguna cantidad como a recibir esa indemnización. Desde la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, reclaman más protección a colectivos vulnerables que dicen están especialmente expuestos. Ileana Izverniciano. Creemos que la norma puede ir un poquito más allá y además debe precisar y prohibir la reiteración de las llamadas, así como reforzar especialmente la protección de las personas vulnerables. Lo dicen pensando sobre todo en personas mayores que son especialmente vulnerables a este tipo de llamadas o a las estafas. Samuel Santiago es consultor, experto en venta telefónica y director de la primera academia especializada en este ramo en España, Psicoventa Academy. Samuel, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Pues muy contento, gracias por contar conmigo y aquí a ayudar todo lo que podamos hoy. ¿Cómo empezaste tú en el mundo de la venta telefónica? No sé si llamarlo del spam telefónico o simplemente de la televenta. Bueno, yo hacía televenta, vamos a dejarlo del spam para después y eso. Y el caso es que, bueno, no fue porque me gustase la venta telefónica, ni mucho menos. Me metí ahí pues básicamente porque necesitaba una tabla de salvación económica en su momento, estaba mal económicamente y me metí a trabajar lo primero que había, que era el call center. ¿Eso incluía el hacer, no sé si decenas o cientos de llamadas diarias? Correcto, yo hacía una media de unas 200 llamadas al día más o menos, de lunes a cada día. Entonces, imagínate la cantidad de llamadas que he hecho yo con marcadores automáticos a lo largo de los años. Y me imagino que tendrás anécdotas de 1000 tipos, claro, porque con tantísima cantidad de interacciones, muchas veces seguramente no deseadas y no muy agradables, entiendo que debías ser ya el rey de la venta telefónica. Bueno, no sé si el rey, no me gusta, no me gusta decir eso, pero lo que sí es verdad es que cuando almacenas miles de llamadas te encuentras prácticamente, no sé si todo, pero casi de todo, ¿no? Entonces tienes presión por todos lados, tienes presión tanto de los usuarios, que es normal, se van quemando porque los llaman de 5 o 6 sitios diferentes, y por otro lado, pues también tienes la presión de los mismos, al menos los call centers que me ha tocado trabajar a mí, de los mismos encargados, así que sí, hay presión por todos lados. En vuestro ramo, ¿seguís algún tipo de pauta, algún consejo para evitar problemas legales en este sentido? Sí, claro. La nueva ley a la que ahora todo el mundo hace referencia, que hace poco que ha salido, sobre todo, aunque bueno, tiene matices y tiene sus cosas, normalmente lo que más nos va a afectar a los que emitimos llamadas es que no podemos hacerlos desde un número móvil. Da igual que llames a una empresa, da igual que llames a un particular. Entonces, aparte de la ley de telecomunicaciones que salió en el 2023, en los que hay que tener un consentimiento explícito, ahora se suma el hecho de no poder hacer llamadas desde un número móvil o bueno, desde un número más así, ¿no? Entonces, claro, hay que utilizar números 800 y 900. Ya. ¿Y eso tú crees que va a afectar a vuestro negocio, al de las llamadas telefónicas? No negativamente, yo creo que puede afectar de una manera positiva en el sentido de que una llamada spam, yo soy entrenador en venta y concertación telefónica y estoy en contra del spam, o sea, las llamadas que emito son llamadas de valor, son llamadas que enseño a mis alumnos también a que aporten un valor y que ayuden de verdad y a no molestar innecesaria ni masivamente al usuario. Entonces, si el usuario ve que hay un 800 o un 900, que es un número comercial, pues él ya podrá decidir si sí o si no, pero sobre todo esto lo protege de estafas que vengan de números que se hacen pasar por legítimos cuando no lo son. Claro, pero ayúdame a entender una cosa, Samuel. Dices, son llamadas indeseadas, pero nosotros las hacemos de una forma profesional para evitar que molesten. ¿Cómo se evita que una llamada que yo no he solicitado, que es indeseada, no me moleste? O sea, cuéntame cuáles son las técnicas que le enseñáis a tus alumnos en la academia.
Claro, pues bueno, para empezar hay que saber distinguir qué tipos de llamadas hay. Por ejemplo, yo sobre todo trabajo no con llamada tanto fría, que también, sino con llamadas que realmente le aportan un valor a la persona. Es decir, tú tienes un anuncio sobre algo, te llamamos sobre eso. Por ejemplo, tienes un piso a la venta, nosotros, yo enseño a mis alumnos a que te llamen sobre ese piso a la venta, no sobre una línea telefónica que no te importa, ¿no? Que esas son las llamadas frías, ¿no? Llamadas, digamos, que te llaman sobre algo que tú ni sabías que existía ni deseas. Exacto, entonces ese tipo de llamadas cada vez se hacen menos. A ver, funcionan porque por los números masivos y por probabilidad estadística te van a funcionar, pero obviamente no es lo que yo más aconsejo, una publicidad online, que tú hayas hecho clic, que tú estés interesado en comprarte lo que sea, ¿no? Y ahora te llaman sobre eso. Ese tipo de llamadas sí que aportan calidad. Incluso pueden ser frías, pero sobre algo que a ti te importa, algo que tú deseas en el momento y que estás interesado en ello. ¿Vosotros manejáis listas concretas que os proporcionen las empresas que os contratan de números concretos, perfiles concretos de clientes o potenciales clientes? O sea, ¿eso existe? ¿Esas listas circulan en vuestro sector? Esas listas existen, claro, y siempre que se hayan recabado con consentimiento explícito pueden funcionar, claro que sí. Con consentimiento explícito, pero probablemente de una forma, digamos, inopinada, o no sé si a lo mejor sin que el propio cliente o la clienta se diera cuenta, porque le ha dado a OK en unas condiciones de uso. Ya sabes, cuántas veces le damos a aceptar a cosas que no nos hemos leído, ¿no? Probablemente por ahí se cuelan muchos de esos consentimientos. Es verdad que eso pasa, y la verdad que es una pena. De todas maneras, ya te digo que si yo llamo, por ejemplo, una empresa, ¿no? No un particular, pero si yo llamo a una empresa con una solución, un B2B, un business to business, con una solución que al negocio realmente le va a ayudar o lo necesita, ¿no? O incluso a mí, que también soy negocio y alguien me puede llamar por algo que mi negocio necesita, eso es una llamada que es agradable, eso es una llamada que tú quieres escuchar siempre que vayan al grano, obviamente, y te aporten valor. Sabiendo que este programa se dedica al consumo, ¿tú iniciarías una llamada conmigo tratando de venderme algún tipo de producto, algún tipo de servicio que pudiera ser útil para los consumidores? ¿Cómo sería un buen ejemplo de una llamada comercial para entrar en frío, aunque sea sin que yo haya solicitado ese servicio o lo conozca? Sí. ¿Cómo podrías entrar a un cliente como, por ejemplo, Código de Barras en este caso, para vendernos un servicio? ¿Por dónde arrancarías? Lo primero hay que hacer un estudio, o sea, no se puede preparados, apunten fuego, ¿no? Y ya está. Yeah. Lo primero hay que sentarse con la empresa. Y en este caso yo os preguntaría a Código de Barras exactamente cuál es vuestro cliente objetivo, vuestro cliente potencial, para poder hacerle una llamada, ¿no? Por ejemplo. Y ahora a ese cliente potencial habría que decirle algo que le interese en los primeros 4 segundos de conversación, de forma muy rápida, para que esos primeros 4 segundos le aportemos valor, le digamos exactamente, sin tonterías, ¿sabes? Sin dar muchas vueltas. Mira, tengo esto que estoy seguro que te puede interesar, y una vez ahí, pásame con un responsable, alguien que me pueda ayudar, por favor. Y después tenemos un sistema, que es el sistema que utilizo yo, que yo enseño, se llama sistema en cascada, en el que le vamos pidiendo, vamos consiguiendo información a la persona, pero de forma honesta, ética y legal, por supuesto siempre. En este caso sería de la empresa, ¿vale? No es una persona física, para poder llegar al decisor y de esa manera que el decisor pues le podamos dar nuestra propuesta de valor. Pero yo digo que siempre es sin molestar, sin machacar, y si nos dicen que no, pues ya está, no pasa nada. Samuel, ¿hay algún servicio o algún producto que tú te hayas negado a publicitar a través de venta telefónica? Pues hasta ahora no, de hecho llevamos 18 sectores abarcados, hemos vendido hasta coches por teléfono de 50.000 euros. Pero siempre hay un criterio, y es que, claro, en mi caso, como yo trabajo en mi marca personal, la gente me ve en redes, sabe quién soy, documento todo, entonces los que se me acercan son personas que hacen las cosas muy bien normalmente, son clientes que son buenas personas y que les gusta el trabajo bien hecho y la venta ética, honesta y legal. Y supongo que los clientes que van buscando un servicio, que pueden estar potencialmente interesados, son mucho mejores receptores de esa llamada que a los que se les hace una llamada, como decías, fría, ¿no? Digamos, por sorpresa. ¿Cuál es la peor respuesta que tú te has encontrado por parte de un cliente y cuál es la más comprensiva, la mejor? Bueno, la peor respuesta que me han dado no la puedo decir aquí en el aire. Bueno, nos podemos hacer una idea, ¿no? Exactamente, haceros la idea, ¿no? Bueno, acordarse de toda mi familia, mis antepasados, pues más o menos por ahí. Y la mejor respuesta, pues mira, había personas que eran, cuando trabajaban en los call centers, muy, muy razonables. Decían, mira, yo sé que tú estás haciendo tu trabajo, pero de verdad que no me interesa, ¿no? Aunque para eso yo también tenía contestación. Yo le decía, pues mire, lo entiendo perfectamente, entiendo también que somos muy pesados, ¿verdad? Le habrán llamado a mucha gente. Me decía, sí, eso es una técnica de venta, se llama empatía. Lo único, decirle que si yo con lo que le estoy llamando le mejoro lo que tiene, mejores servicios y más número de servicios a un menor precio, mi pregunta es, ¿usted al menos se lo pensaría o no?
Y ahí normalmente la persona me dice, oye, pues sí, venga, 5 minutos, te lo digo y tú decides o no. ¿Vale? Y esto de la lista Robinson, que siempre se habla mucho de si es mito o realidad, que funciona, que no funciona, que se tiene en cuenta, ¿realmente se tiene en cuenta? Si yo como cliente o digamos, si yo como receptor de una llamada telefónica comercial digo automáticamente no me interesa, estoy en la lista Robinson, efectivamente se tacha mi nombre de cualquier listado de potenciales clientes para ese tipo de servicios. La realidad es que debería. En la práctica no puedo hablar por las miles de empresas que hacen esto. Lo que sí es algo bueno hacerlo, por supuesto, porque las empresas normalmente en sus bases de datos tienen robots, tienen algoritmos que primero miran o deberían mirar primero la lista Robinson, y si no está la lista Robinson en ese listado, se puede llamar. Si no, pues la llamada se debería de bloquear. De todas maneras, no es la mejor forma para evitar que te hagan llamadas spam. La mejor forma es coger tu compañía, llamarlos y decirle, mira, quiero que se me excluya de todo tipo de comunicaciones comerciales, incluso de terceros, ¿no? Que no cedáis mis datos. Pero hay que llamar y hay que mandar un email a un email específico que te dicen, y de esa manera puedes dejar de recibir llamadas molestas inmediatamente. A cada una de las cientos de empresas en las que hayas dado tu consentimiento previo, claro. Claro, si has dado a cientos de empresas. Que lo hacemos todos los días, todos. Bueno, desde luego, si no se sabe mucho del tema, sí, porque además es que muchos te la cuelan, ¿no? Incluso el otro día me estaba comentando alguien que incluso se había abierto una línea wifi en los wifis. Eso tenemos que tener cuidado, porque a lo mejor vamos a un hotel o estamos en un parque de niños y una juguetería, por ejemplo, había abierto una línea wifi gratis, que tenías wifi en esa zona, pero solo si dabas tu email. Entonces yo siempre digo que tengamos mucho cuidado con la letra pequeña y todo eso, porque si no nos van a bombardear, y una vez que ya nuestros datos se ceden ya es muy difícil ir por todas las compañías. Samuel Santiago, un hombre capaz de venderle hielo a un esquimal a través del teléfono. No sé si es la forma más difícil de vender, pero desde luego eres convincente a la hora de entrevistarte. Samuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo. Bueno, Adela, ¿qué te ha parecido nuestro invitado? Decíamos capaz de venderle hielo a un esquimal, pero es que mucho más allá va, ¿eh? Sí, todo el mundo, el de las llamadas y el cómo aprender a hacerlas, pueden ser útiles en algunos casos, pero siempre tienen que ser deseadas. Y es curioso eso que dice, lo de la lista Robinson, que puede o no puede funcionar, depende de lo seriamente o no que se lo tomen. No sé si habrá alguien que controle que efectivamente cuando se dice, oiga, que yo estoy en la lista Robinson, se me tache de la lista. Lo dudo mucho, ¿eh? Deberían, se supone que están obligadas a cumplirlo, pero ya vemos que no se hace. Adela Molina, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Código de barras. El consumo con buena música. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 6 de la mañana. Hace 2 semanas que vivimos instalados en lo que los climatólogos conocen como el verano meteorológico, ese periodo estival que arranca el 1 de junio y que dura hasta el 31 de agosto y que nos tiene a todos literalmente derretidos. Mariola Lourido, jefa de la sección de Sociedad de la cadena SER, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bayo? Buenas. Mariola, seguramente vamos a hablar mucho del calor en los próximos programas, pero hoy queremos enfocarlo precisamente desde el lado de esas olas de calor intenso y de sus peligros para la salud. Sí, que el calor mata lo corroboran las estadísticas. En los últimos 3 años hubo en España casi 10.000 muertes atribuibles al calor. Lo dice el MOMO, que es el sistema que monitoriza
y estima el exceso de defunciones diarias atribuibles a todas las causas y en verano a las elevadas temperaturas. En 2024 se estimaron unas 2.000 muertes, fue la cifra más baja de los últimos 3 años. En 2023 fueron unas 3.000, en 2022 casi 5.000, 4.800, más del doble que el año pasado. El año pasado se registraron 3 olas de calor en España entre el 18 de julio y el 12 de agosto. Y ha habido un aumento en la frecuencia de las olas de calor en los últimos años. Evidentemente, esto se está agravando en España y en todas partes, en Europa, y detrás, como sabes, está el cambio climático, la crisis climática que está intensificando la aparición de estos episodios extremos, de este calor tórrido. Así que, Fernando, lo que tenemos que hacer, como esto va a seguir, pues lo que tenemos que hacer es adaptarnos y tomar medidas para evitar lo peor, las muertes por elevadas temperaturas. Este plan de calor existe desde hace más de una década y se puso en marcha a raíz de una ola de calor devastadora, fue muy potente, brutal, que afectó a toda Europa, a España también. Fue en 2003, en España, con 6.500 muertes ese verano en nuestro país. Ese plan, entiendo que es el Plan Nacional del Ministerio de Sanidad, que se activó hace pocos días, un plan frente a las olas de calor. ¿En qué consiste exactamente y, sobre todo, qué novedades incorpora este año, Mariola? Bueno, el plan define umbrales térmicos específicos para cada una de las 182 zonas de Meteosalud. Digamos que es un mapa, un sistema de alerta basado en las predicciones meteorológicas, evidentemente, y los datos de mortalidad diaria. Estos umbrales permiten identificar cuándo una ola de calor representa un riesgo para la salud en una zona concreta. Porque, Fernando, sabes que el impacto de 35 grados no es el mismo en Coruña, con un bochorno tremendo que te puedes morir, que no es lo mismo que, por ejemplo, en Córdoba. Este verano, pues sí, hay novedades porque se ha incorporado una guía con niveles de riesgo para la salud por altas temperaturas. Estos niveles vienen identificados con colores, como si fuera un semáforo: color rojo extremo, naranja moderado y amarillo leve. Y con el semáforo se establecen una serie de factores que determinan el riesgo. Son factores personales, factores sociales y factores ambientales, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo personales? Pues se refieren a los niños pequeños, a los menores, a bebés, niños y niñas de menos de 4 años, personas mayores de 65, embarazadas, pacientes con enfermedades cardiovasculares, respiratorias o pacientes crónicos. También personas con tratamientos médicos, con trastornos mentales, de memoria, dificultades de comprensión o para orientarse, y personas con dependencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo sociales? Bueno, pues personas que viven solas, las que no tienen hogar o están en una situación de pobreza, migrantes, turistas, las que viven en casas no aclimatadas, los trabajadores expuestos al calor, especialmente por la tarde, ¿no? De las 2 a las 7 de la tarde, o los deportistas. A todos nos afecta el calor, evidentemente, pero no a todos por igual, como decía la ministra Mónica García en la presentación del plan. No es lo mismo tener un parque arbolado cerca que está rodeado de asfalto caliente y tejados de chapa. No es lo mismo sufrir 40 grados desde una oficina climatizada que repartiendo por la ciudad. No es lo mismo vivir sola a los 85 años en un bloque sin ascensor que tener una red de apoyo. No es lo mismo el rendimiento escolar de un niño que no ha podido dormir por la noche de aquellos que sí pueden dormir por la noche. Y quienes viven en peores condiciones, las casas mal aisladas, los barrios poco arbolados, sin sombra, son quienes más lo sufren. Por eso el calor también, que va por barrios, pero también va por clases, porque depende del código postal en el que vivas, te puede afectar o te puede afectar menos. Y a mayor número de factores de riesgo, mayor vulnerabilidad. Desde luego la edad es muy importante. La mortalidad por calor se concentra en los mayores de 65 años y especialmente en los mayores de 75. Siempre las noticias más impactantes son los golpes de calor, pero la mayoría de las muertes son muertes silenciosas. Muertes silenciosas. El calor mata, Mariola. Y al respecto, el plan del Ministerio ofrece un sistema, he leído, de alertas. Explícame bien cómo funcionan esas alertas, quién las puede solicitar, a través de qué dispositivos, o sea, cómo nos llega a nosotros esa alerta de ojo con el calor hoy en Coruña, como decías. A ver, esta guía está dirigida fundamentalmente a los profesionales sanitarios, ¿no? Médicos, enfermeras, a Protección Civil, también a las instituciones, evidentemente, a las cuidadoras y cuidadores y, evidentemente, a la ciudadanía en general. Hay dos opciones: o consultas directamente en la página web del Ministerio el mapa Meteosalud,
o bien solicitas el alta para que te envíen la información diaria a través de correo electrónico o vía SMS. Y así pues recibes la información de los niveles de riesgo que corren cada día estos colectivos vulnerables y que, por ejemplo, para los sanitarios es importante saberlo, o para las cuidadoras. De todas formas, cuando hay olas de calor y la situación es extrema, Sanidad manda ya las alertas a través de las redes sociales, ¿no? Pues recomendando pues hidratarse mucho, beber mucha agua, porque sabes que los mayores nunca tienen sed, hay que insistirles en que beban agua. No salir de casa en las horas centrales, las horas de mayor calor, si sales, hacerlo con ropa ligera, colores claros, protegidos, bueno, en fin, con los consejos habituales. Mariola Lourido, como siempre, muchísimas gracias y espero que este verano, aunque sea, lo pasemos un poquito más fresquitos que el anterior. Ojalá que sí. Bueno, muchas gracias a ti. Yo me voy al norte, así que lo pasaré. Suerte que tienes. Hasta luego. Aún así, la Agencia Estatal de Meteorología dice que lo mío son buenos deseos, pero pronostica un verano más cálido de lo normal en buena parte de España, especialmente en el arco mediterráneo y en los archipiélagos, en las Baleares y en Canarias, después de un mes de mayo que ya lo hemos visto, ha tenido temperaturas de récord en varios puntos del país, incluida Andalucía. Javier de Sola es arquitecto e investigador en la Universidad de Sevilla e imparte clases en su Escuela Técnica Oficial de Arquitectura. Javier, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola Fernando, ¿qué tal? Tus investigaciones se centran precisamente en el calor en zonas urbanas, en el sobrecalentamiento urbano. No sé si Sevilla es el mejor lugar para estudiar este fenómeno o hay ciudades aún peores, y estoy pensando en la que vivo yo, en Madrid. La verdad es que Sevilla está siendo un buen banco de pruebas de estos estudios climáticos o microclimáticos. Pero claro, al final cada ciudad tiene sus características urbanas y también climáticas por la zona y la región. Y aunque nuestros estudios, como digo, se centran más en Sevilla, también estamos ampliándolos a otras ciudades. Ya hemos empezado a trabajar en Valencia, en Málaga, y por supuesto tenemos también planes de ampliarlo. Muy probablemente acabemos también trabajando sobre Madrid. Javier, nos hablaba Mariola hace un instante acerca de esos factores sociales que influyen en cómo los vecinos pueden sufrir de una forma más severa o más leve el impacto de las olas de calor. Lo decía también la ministra, ¿no? Eso de que el calor nos afecta a todos, pero no a todos por igual. Vosotros habéis elaborado en la Universidad de Sevilla, tú eres coautor de un estudio que precisamente incide en esa diferencia por barrios, señalando que las zonas más calurosas de Sevilla se concentran precisamente en los barrios más pobres. ¿Ser más pobre implica estar más expuesto a las olas de calor y a sus efectos sobre nuestra salud? Claro, efectivamente sí, la respuesta corta es sí, pero digamos que se combinan una serie de dinámicas o de factores que resultan en esta combinación. Este primer estudio del que hablas se podría catalogar como la primera fase de un estudio que estamos desarrollando dentro de algunos proyectos de investigación que tenemos, y esta primera fase sería la detección o el diagnóstico del calor en una ciudad en un mismo momento en toda la ciudad. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es trabajar con imágenes satelitales que nos permiten detectar las zonas más calientes o especialmente expuestas al calor dentro de la ciudad. Y cuando hemos aplicado este estudio a la ciudad de Sevilla, hemos visto cómo esas zonas especialmente calientes se concentraban en los barrios de la periferia, los llamados polígonos residenciales o barriadas, que en muchos casos son frutos de los grandes desarrollos urbanísticos de mitad del siglo pasado. Que los hay en todas las ciudades, no solo en Sevilla. Los hay en todas las ciudades, efectivamente. Es una tónica común en el urbanismo de toda España y de gran parte de Europa. Pues resulta que además de que el calor se concentra en estos barrios, la mayoría de estos barrios en su origen fueron muchos de ellos concebidos como zonas de vivienda social, y a día de hoy también se concentran las zonas con una renta especialmente baja y zonas, por tanto, donde hay una mayor vulnerabilidad. Y por último, el último factor que se concentra es el estado de los edificios. Como decía, son barrios ya con cierta edad, son edificaciones sociales en muchos casos, en los que tenemos edificios anteriores a los años 80, incluso 60, y por tanto están obsoletos a efectos energéticos y climáticos. Por tanto, tenemos esta combinación en la que en las zonas especialmente calientes son las zonas especialmente más vulnerables desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de las edificaciones. Según vuestra investigación, casi una cuarta parte de los sevillanos y sevillanas sufren actualmente alta vulnerabilidad climática. ¿Qué implica de facto sufrir esa vulnerabilidad?
Pues sufrir esa vulnerabilidad nosotros lo catalogamos como que sufren esta combinación de factores. Por una parte, como decimos, están en una zona que está especialmente caliente, por otra parte están en una zona que de media tienen unos niveles de renta más bajas y por otra parte en esos barrios los edificios son más viejos y están peor adaptados a los climas extremos, en este caso el calor. Cuando hablamos de esos porcentajes no nos referimos evidentemente a que la cuarta parte o el 20% de la población de Sevilla sufra directamente estas condiciones, sino que estas zonas representan casi la cuarta parte del territorio total del tejido urbano de la ciudad de Sevilla. Dentro de la zona, evidentemente, habrá que particularizar, habrá personas que estén en mejores condiciones, personas que estén en peor, pero al menos esa es la extensión de territorio de la ciudad en la que se producen esta combinación de factores negativos de cara a sufrir las consecuencias del calor extremo. Que además son zonas donde hay especial densidad de población porque, como decíamos antes, son probablemente grandes edificios, colmena, donde en un espacio reducido se concentran muchas familias que viven hacinadas en pequeños apartamentos, ¿no? Sí, como decía, son fruto de esos grandes desarrollos urbanísticos de mitad del siglo pasado, que responde al gran éxodo rural que hubo en aquella época. Y bueno, algunos autores hablan de chabolismo vertical, no siempre se puede hablar en esos términos, pero sí, en definitiva, son barrios donde hay edificios con gran altura. El urbanismo de esa época pues colocaba los edificios bastante separados y el problema que tenemos actualmente es que tenemos grandes explanadas de espacio público que no ha sido tratado ni cualificado para hacer frente a las condiciones que tenemos actualmente, al menos en las regiones más cálidas. Entonces tenemos esas grandes explanadas, plazas duras, donde lo que predomina es el asfalto, el hormigón, esas zonas de aparcamiento en las que el sol incide con total facilidad y los materiales de construcción que se usan adquieren con mucha facilidad esa energía, esa temperatura del sol y se calientan antes y durante más tiempo. ¿Y qué se podría hacer? ¿Cómo se cambia la morfología de una ciudad para amortiguar el impacto del calor? Porque entiendo que no se puede eliminar, pero sí mitigar el riesgo. Claro, nosotros hablamos del término de mitigación pasiva, que no deja de ser intentar que las ciudades, que los espacios urbanos se calienten menos sin necesidad de consumir aire acondicionado. Entonces, por eso nosotros ponemos el foco en los espacios públicos y más en especial en estas zonas, en estos barrios se puede catalogar dentro del movimiento moderno al final de mitad del siglo pasado. Porque aunque hoy en día parezcan parte, y son parte del problema, dada el diseño urbano de estos espacios, que son, como decíamos, grandes espacios urbanos, también nos permiten actuar en ellos, pues hay gran superficie donde se puede actuar. Las intervenciones pues pasan algunas veces por actuaciones tan, digamos, tradicionales y conocidas como la colocación de toldos que aportan sombra, el uso de más arbolado, que muchos de esos barrios tienen un muy bajo porcentaje de cobertura verde, y también trabajar con los pavimentos y las superficies urbanas de cara a la mejora del confort, de esa sensación térmica percibida en los espacios y también de la que van a percibir las personas que viven alrededor de ellos. ¿Y hay alguna ciudad, que esté haciendo bien esos deberes, que esté tomándose en serio esas tareas de mitigación pasiva? Actualmente yo lo que conozco son mayoritariamente proyectos pilotos. Sí sé de algunas ciudades que están intentando implementar una política de actuación frente a esta situación. Por ejemplo, la ciudad de Melbourne tiene un plan que pretende en los próximos años duplicar el porcentaje de cobertura verde, pasar de un 20% aproximado que tienen actualmente a un 40%. O ciudades como, por ejemplo, Los Ángeles, que ha llevado a cabo una tarea de concienciación de los propietarios creo que también incluso con incentivaciones económicas o fiscales, para mejorar las cubiertas de sus edificios, porque solo el hecho de emplear materiales o productos de impermeabilización en la cubierta que sean más reflectantes, que reflejen los rayos del sol y no absorban tanta energía, si eso se realiza a gran escala, además de mejorar la absorción de calor, la temperatura de los edificios, también va a tener un impacto a nivel urbano en la ciudad. Javier de Sola, arquitecto e investigador de la Universidad de Sevilla, además de coautor de ese estudio que revela la brecha que existe entre diferentes barrios dentro de una misma ciudad, cómo los vecinos sí sufren el calor, pero no lo sufren por igual. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras. Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo, Fernando. En unos segundos abrimos nuestro consultorio. Si usted tiene cualquier duda o reclamo de consumo, envíenosla a códigodebarras@cadenaser.com o escríbanos un WhatsApp al teléfono del programa al 679 01 7014.
ripples grow and fade for new. Silence of the loudest kind. The photographs don't match the side. Patient tears behind me lie. Wait with me for the longest time. Gentle steps on scattered ground, with pockets found in hidden places. A million lies beneath me now, waiting under dying trees. Abrimos ya nuestro consultorio esta semana con la ayuda de César Díaz, abogado de CECU. César, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta al programa. Hola, ¿qué tal? Buenas. La primera consulta nos ha llegado desde Córdoba. Nos la envía Andrés. Cuenta que hay varias viviendas del bloque donde vive que tienen problemas de grietas en las paredes. Estas, según nos cuenta el oyente, se han ido formando con los años por el empuje del bloque contiguo. Nuestro oyente ha hablado con el seguro de la comunidad, pero lo que le dicen es lo siguiente. Que no era problema de la comunidad, ese no es un problema de la comunidad porque no afecta a la estructura del bloque, por lo tanto tendrían que resolverlo ellos a título personal. O sea que entienden que no afecta a la estructura del bloque, a pesar de que las grietas en las paredes no solamente se registran en la vivienda de Andrés, sino en la de varios vecinos. ¿Debería en este caso el seguro tomárselo más en serio, hacerse cargo de esas reparaciones, de esos desperfectos en varios de los inmuebles? Claro, en modo alguno esto es una cosa entre particulares, no es una casa que tiene goteras y cala de abajo, ¿no? O sea, estamos hablando de estructuras de edificio, por más que no pueda afectar a la estabilidad del edificio. Entonces, lo que deberían hacer desde la comunidad de propietarios es primero revisar las condiciones del seguro, a ver si cubre este tipo de problemas y en ese caso reclamar al seguro la reparación. Si el seguro considera que esto es culpa del otro edificio, pues que se ponga en contacto con la junta, con la comunidad de propietarios de otro edificio, con la aseguradora que pueda tener otro edificio y lo arreglen, ¿no? En este caso, lo que hay que hacer es, como decía, reclamar primero a una compañía de seguros si vemos que está recogido en la póliza de seguros estas cuestiones y si no, pues reclamar la Dirección General de Seguros. Si por lo que fuera no tuviera esta cobertura, pues esto igual tendría que reclamarse, pero desde la Junta de Propietarios, porque es una cuestión del edificio, tratar de hablar con el otro edificio y ver qué acciones tomar, porque habría que hacer algún tipo de informe pericial para ver realmente si es responsabilidad del otro edificio y reclamarle a la otra junta de propietarios, tampoco un vecino propio, persona. Una segunda consulta y también tiene que ver con lo inmobiliario. Nos la envía Carlos. Nos cuenta que en 2022 compró su primera vivienda. Por algún problema por parte de la promotora con las gestiones del catastro, nadie le ha cobrado hasta ahora ningún recibo del IBI. Tras haber realizado varias visitas a la oficina municipal y después de muchas gestiones, Carlos ha conseguido, o eso al menos cree él, resolver el problema hace ya 1 año y medio, a comienzos de 2024, pero todavía nadie le ha pasado ningún recibo, ni el actual ni de los que estaban pendientes de cobro, y lo que él teme es que pueda recibir varios recibos de golpe y con algún tipo de recargo. ¿Existe algún límite para que caduquen esos recibos del IBI? Y no sé si efectivamente puede suponer un recargo extra el no haberlos pagado a tiempo. Claro, lo primero que podemos decir es que lo que debe hacer es informarse a la oficina municipal sobre las opciones de pago de estos IBI retrasados, ¿no? Y el plazo de prescripción de esta deuda tributaria es de 4 años desde que pasa el periodo voluntario. Desde 4 años, si no se le ha notificado, si se le ha notificado, se interrumpe el plazo. Entonces, en teoría, estaría en plazo para pagarlo, seguramente con recargos adicionales, por lo que comentabas, de hace algunos IBIs de hace más de 2 años. Entonces, aquí lo que tendremos que ver es las opciones de reclamar esos recargos por el retraso en el pago si la culpa es del ayuntamiento, que no ha hecho bien la gestión y no ha recibido el pago y por eso no lo ha podido hacer el pago. Entonces, lo que tiene que hacer es informarse al ayuntamiento, poner una reclamación y en caso de que sea necesario, si le llegan muchos IBIs de una vez, pues según la gestión que esté haciendo el ayuntamiento, pues pedir algún aplazamiento, un fraccionamiento de la deuda tributaria. Y una última consulta que nos envía Luis desde Ponferrada. Hace algunos días sufrió un pequeño accidente con su vehículo. Se dio un golpe y dañó el capó. Luis dice que no tuvo la culpa de ese siniestro, por lo que se puso en contacto inmediatamente con su compañía de seguros y le dijeron: me dicen que tengo que esperar 30 días a que acepte la compañía. ¿Pero qué hacemos mientras los clientes? Esperamos.
porque básicamente me he quedado sin coche. O sea que tiene que esperar 30 días, entiendo, a que se resuelva cualquier tipo de anomalía con el seguro, y él lo que quiere saber es qué pasa durante ese tiempo, si tiene que estar sin su vehículo. ¿Hay alguna forma de agilizar ese proceso para que pueda utilizar su coche durante estos días? Pues que de hecho la normativa de seguros, el plazo que establece es mayor. Entonces aquí en este caso saldría beneficiado por las propias condiciones de su contrato. Si le han dicho 30 días, lo que tiene que hacer es revisar el contrato de póliza de seguro, a ver los plazos que establece y los mecanismos. Pero la ley de seguro lo que dice es que en el plazo, como máximo, en el plazo de 40 días, el afectado deberá recibir como mínimo una compensación del 40% de los gastos mínimos previstos en las reparaciones mínimas previstas por parte del seguro. Y pasa ese plazo, tendrá que pagar algún recargo, alguna compensación por pasarse de ese plazo de los 40 días. Y si en 3 meses no le ha arreglado el vehículo, también tendrá que pagar una compensación. Pero la verdad es que el plazo no es muy favorable para el consumidor en este caso, y al menos la ley establece 40 días. Si en su contrato establece menos, pues eso es lo que es válido para este usuario. O sea que incluso hasta tendría que darse casi con un canto en los dientes por tener que esperar solo un mes entero a que el seguro empiece a actuar tras ese siniestro. Claro. En fin, el mundo de los seguros. César, ¿cuántas veces hablaremos de esto en los próximos programas? Seguro que muchas más, ¿verdad? Seguro. César Díaz, abogado de CECU, como siempre, un placer tenerte en el programa resolviendo algunas de las dudas y consultas que nos envían los oyentes. Igualmente, Fernando, un saludo. Cuídate. Escríbenos a códigodebarras@cadenaser.com o déjanos tu mensaje en el 679 017 014. Sky's the limit when I'm with you. Oh, baby, I'm in it. I ain't even confused. Whatever we do, whatever we say, makes me happy anyway. Wanna take a minute just to dance with you. We get on. We get on like a house on fire. We ain't on. We ain't on like a house on fire. Sky's the limit. We'll never get home. Oh, baby, you're in it. You don't even know. Whatever we do, whatever we say, makes me happy anyway. Let's take another minute and do what we do. We ain't on. We ain't on like a house on fire. We ain't on. We ain't on like a house on fire. En 2024 se vendieron en España 85.000 bicicletas más que vehículos, que coches. Son las cifras que da el último informe de AMBE, la Asociación de Marcas y Bicicletas de España. Un cambio claro de tendencia que no solo tiene que ver con una mayor conciencia medioambiental de los consumidores, también con el impulso de las ayudas públicas para fomentar la compra de bicicletas, sobre todo de bicicletas eléctricas. Alexandra Furnea, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando. Para comprobar ese efecto, tú te has acercado a una tienda de bicicletas donde han vivido ese boom, ese aumento del interés por este medio de transporte. Así es, nos hemos acercado hasta una tienda que vende bicicletas de la marca Trek Bicycle en Madrid, de la calle Príncipe de Vergara, en el barrio madrileño de Chamartín, donde hemos podido hablar con el dueño de esta tienda, Daniel Caballero, que nos confirma un crecimiento en las ventas. Entonces creo que de cifras prepandémicas hasta ahora habremos visto una curva de crecimiento. Si hiciéramos una media, probablemente el sector haya ganado un 10%, un 12% de usuarios de bicicleta nuevos que no había prepandemia. Claro, no el 100% que se ganaron, ¿no?, en los años de la pandemia, pero digamos que una vez que hemos aterrizado todo ese boom, sí que creo que el sector ha sido capaz de captar más usuarios de bicicletas de los que venía teniendo antes. Daniel hace referencia a un boom de compra en la pandemia porque en 2021 hubo el récord de más bicis vendidas, más de 1.500.000 bicicletas según el estudio de AMBE. Los que llevamos ya, los más viejos del lugar, que dirían, ya hemos visto cómo ha pasado la etapa anterior, prepandemia, qué ha pasado después de la pandemia.
O sea, cómo ha sido ese auge, lo hemos llamado el bike boom, que es como una venta desmesurada del mundo del ciclismo, y cómo también ha sido el mismo frenazo en la misma proporción. Entonces estamos empezando, yo creo que se vende más que pre-pandemia, porque creo que sí que es verdad que el mercado ha sumado adeptos, pero es verdad que ahora mismo hay una situación de emergencia en cuanto a que no se está vendiendo, o sea, el mercado está reduciendo mucho sus márgenes. Se venden bien, dice Daniel Valverde, otro de los trabajadores de la tienda de Trek, que asegura que el clima influye bastante a la hora de la venta de una bicicleta. Ahora, por ejemplo, primavera, verano son los picos más fuertes, entonces, pues mira, esta semana hemos vendido a lo mejor 7, 8 e-bikes y a lo mejor musculares 1 o 2, tampoco cuando viene buena época, bastante, o sea, mucho más que musculares. En invierno ya un poquito menos, en invierno ya sí que son más bicis convencionales y demás. Las e-bikes que nombra el dependiente son la conocida bicis eléctricas, que son las que ahora se están comprando más. Aquí lo que pasa es que es verdad que la semana pasada tuvimos una buena semana de venta, entonces ahora, como puedes ver también en un montón de cajas, estamos reponiendo el material que se ha vendido, pero sí, básicamente lo que más ha crecido es la venta de bicicletas eléctricas. No en términos de unidades vendidas, evidentemente, porque los precios son otros, pero en términos de facturación por volumen de ingresos sí que se nota bastante, sí que ha crecido. Y ha aumentado su popularidad bastante y más gente las está comprando, pero Sergi Serra, que es el fundador de Bici Market, otra gran empresa de bicicletas, nos asegura que las eléctricas que están al alza son las deportivas. Bueno, cuando hablamos de eléctricas, en realidad habría que diferenciar también entre lo que es la bicicleta deportiva eléctrica y lo que es la bicicleta eléctrica más de movilidad. Realmente en España donde ha habido más desarrollo ha sido en la bicicleta deportiva eléctrica, y donde es incipiente ese crecimiento, pero todavía queda muchísimo camino que recorrer, es en la bicicleta eléctrica de movilidad. En ese sentido, pues hay iniciativas de bike sharing que no son con bicicleta en propiedad, sino con modelos de pay-per-use que ya llevan años haciendo trabajo, y hay un flujo natural de usuarios que tras probar las ventajas de la bicicleta eléctrica en ese ámbito, pues deciden tener su propia bicicleta eléctrica, ¿no? Y hablamos de bicicleta eléctrica, Fernando, porque son las que reciben esas ayudas de las comunidades autónomas. Daniel Valverde nos explica que a la tienda acuden muchas personas pidiendo esos consejos de cómo pedir las ayudas. La última ayuda que hizo la Comunidad de Madrid, no sé si la Comunidad o el Ayuntamiento, creo que la Comunidad, fue hasta febrero, y en Navidades, en la época del Black Friday, todo el mundo estaba buscando una e-bike un poco por eso, porque encima te están ayudando desde la comunidad a poder acceder a ello, y sí, mucha gente no lo iba buscando con las condiciones sobre todo que le ponía la comunidad. Alexandra, ¿y estas ayudas públicas ayudan a pagar la bicicleta entera al 100% o cómo funcionan exactamente? Pues mira, las ayudas dependen bastante por comunidades autónomas. Aquí en Madrid se paga el 50% de la bicicleta eléctrica, pero el máximo tiene que ser de 600 euros. Por ejemplo, si la bicicleta es 1.000 euros, se pagarían 500. En Galicia, por ejemplo, las ayudas sí que alcanzan los 700 euros, pero en el País Vasco se quedan solo en 400 euros. Tú lo que hacías es comprar la bicicleta, lo podías gestionar tú, o había algunas tiendas de bicicletas que cuando la comprabas te hacían ellos la gestión. Había que mandar la matrícula de la bicicleta, o sea, el número de serie, etcétera, y hacer la gestión para pedir la subvención. Normalmente la subvención supuestamente te la daban máximo en 6 meses o en 3 meses, no estoy seguro. A nosotros nos tardó un año casi. Un año en devolvernos el dinero. Escuchamos a Álvaro Luna, de Madrid, que hace un año pidió esta ayuda para bicis eléctricas, que le rebajó la mitad del precio de esta. Ya ves que el proceso es bastante sencillo: compras una bicicleta eléctrica que cumpla una serie de requisitos y luego ya subes tu factura y los documentos necesarios para que te aprueben esta ayuda. Pero hay que tener en cuenta 2 factores muy importantes. Uno, que no puedes vender esta bicicleta en 2 años, y otro, que solo puedes acceder a una por ayuda. Fue una buena ayuda, lo que pasa que después quisimos comprar una segunda y ya solo a los autónomos sí les dejaban tener hasta 5 veces, pedir 5 veces la subvención, porque podías tener hasta 5 bicicletas. A las personas normales no autónomas solo una. Nosotros, al ser yo autónomo, podíamos pedir una segunda. El problema es que la segunda la compré de segunda mano, entonces no era
no era posible, aunque declararas la compra, no era posible acceder a la subvención. Daniel Valverde nos explica que a su tienda han ido bastante personas con esa subvención para comprar las bicicletas. Pero la única limitación que te ponían era, oye, tienes que tener luces y tienes que tener, no sé si un candado en tu bicicleta, y toda la gente que nos ha ido preguntando, y sobre todo a lo mejor algunas personas mayores que tenían un poquito más de limitación en cuanto a conocer el proceso, nosotros nos metimos un poco con ellos y parece que, vaya, subieron la documentación y no ha habido problema. No sé si a día de hoy han recibido ya esa ayuda o no, o quizás el proceso va un poquito más largo como la burocracia española, pero creo que ha sido sencillo y creo que sí que ha sido fácil de acceder para ellos. Para pedir la ayuda, Fernando, tienes que estar empadronado en la comunidad donde la vayas a pedir, que seas mayor de edad y adquirir un modelo homologado, como nos contaba Daniel. La bicicleta deben ser de pedaleo asistido, es decir, que sean eléctricas, con motor eléctrico, batería de litio y además que tengan luces delantera y traseras. Eso es importante. Sí, o sea, no pueden faltar. Si no cumple la bicicleta esos factores, no te dan la ayuda. Para Sergi Serra, como para Daniel Caballero, el dueño de la tienda oficial de Trek en Madrid, toda ayuda es buena, pero siguen siendo pocas para un sector que tiene que competir con el automovilístico. De hecho, desde Bicimarket, o sea, junto con otros operadores del sector, siempre hemos reivindicado que hubiera una apuesta decidida por parte de las administraciones, que partiera evidentemente pues de una promoción y una sensibilización, pero luego también que se traduzca en ayudas concretas, sobre todo pues en el ámbito fiscal. El sector viene reclamando la aplicación de un IVA reducido, que en otros países como Portugal pues ya es un hecho, desgravaciones en el IRPF como se da en otro tipo de vehículos eléctricos, incentivos vinculados a la salud en el ámbito de empresa, y por supuesto una política y una voluntad firme de inversión en infraestructuras que hagan que el uso de la bici sea más generalizado y también sobre todo más seguro. Así que por ahora quien quiera cambiar el coche por una bicicleta eléctrica va a tener que echar un vistazo a las webs de su comunidad para ver cuáles son los requisitos específicos en cada territorio. Exacto. ¿Y tú te planteas pedir esta ayuda, Alexandra? ¿Estás buscando bicicleta o no? Pues mira, no, porque no sé montar en bicicleta. Yo soy más de patines y de metro. Ah, mira. Bueno, nunca es tarde para aprender, ¿eh? No, la verdad que no. Y la verdad es que la bicicleta se agradece luego. Es muy agradecida tanto en ciudad como sobre todo en el campo, así que te animo mucho. Sí. Alexandra, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Código de barras. El consumo en la SER. Bobby flagged the diesel down just before it rained. It took us all the way to New Orleans. I pulled my old Nos vamos ya. En la producción esta semana ha estado Alexandra Furnea, en la técnica David Nieto y Juan Carlos Fernández, y en el diseño sonoro nuestro compañero Marcos Granado. Ya saben que pueden recuperar todos los episodios de Código de Barras en SER Podcast y que pueden seguirnos en las principales plataformas de audio y a través de la web de la SER. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. Freedom's just another word for nothing left to lose, and nothing, ain't nothing not a bit ain't free. Oh, feeling good was easy love when my mama sang the blues. Feeling good was good enough for me, good enough for me and my Bobby.
soul. Through all kinds of weather, everything went down. Every night he kept me from the cold. Somewhere down in Houston, Lord, I let him slip away. Looking for that home, I hope he finds it. I trade all my tomorrows for single yesterday. Holding by this body close to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose, and nothing is exactly what Mama left me. Feeling good was easy, Lord, when my mama sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby McGee. La 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 la. Oh la la la. La 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 la. Bobby McGee. Yeah. Oh la 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 la. Oh, I love that Bobby McGee. I said, Lord, what done, 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 done. Oh, Bobby, not Bobby McGee. Oh, Lord, 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 Lord. Hey, 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 Bobby McGee. Well, I call him my lover, Lord, I call him my man, I call him my home, I do the best I can. I say, oh, Bobby, Lord, Bobby, Bobby, Bobby McGee. Oh, Lord, 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 Lord. Hey, 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 Bobby McGee. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.